Señora Vicepresidente, señores funcionarios del Gobierno español, señores embajadores, señores empresarios, amigos, Argentina está de vuelta. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo tuvimos que esperar para una reunión como estas? Empecemos con un aplauso porque estamos de vuelta. Traigo el mensaje personal del presidente Macri, que no quiso esperar más tiempo hasta que se resuelvan las cuestiones que se van a resolver en España en pocas semanas, y quiso que hubiera un funcionario de peso transmitiéndole a la comunidad española lo que significa para nosotros la relación con España y lo que nunca debió dejar de ser. El escándalo de los últimos años donde nos alejamos de todos, incluidos los más amigos como los españoles. Es una prioridad del gobierno de Macri restablecer los lazos con el mundo, pero muy particularmente con la nación española. Lazos que son prácticamente indivisibles y que durante algunos años la gestión del gobierno anterior, como bien lo marcaba la vicepresidente, nos hicieron creer que podíamos prescindir de la historia, de la tradición, del cariño, del futuro común que une a Argentina con España. Saben bien ustedes, y lo mencionó la vicepresidente, la herencia pesada que hemos recibido del gobierno anterior. Y dentro de ese inventario está haber roto relaciones o haber enfriado relaciones con países tan cercanos como España. El gobierno anterior dilapidó recursos, y muchos, y de eso les voy a hablar, dilapidó confianza, y mucho. Es difícil recuperar la confianza, se pierde rápido y hay que gastar mucho tiempo para recuperarla. Pero lo que es más importante, dilapidó amistades de naciones que siempre estuvieron cerca. Mencionaba la vicepresidente la instancia de la crisis del 2001, lo cerca que estuvo España acompañándonos en ese momento y cómo después el gobierno que vino después le dio vuelta a la cara. Vengo con el compromiso firme del presidente Macri de restablecer estos vínculos que nunca se perdieron y nunca se debieron dejar de lado, y con la promesa muy contundente de que esto no va a volver a ocurrir. Por eso agradezco muy especialmente a José Luis Rodríguez, al foro, que me da esta oportunidad, a todos los presentes. Ustedes saben que Argentina está ahora en el centro de la escena, en alguna medida por las cosas que estamos haciendo, pero en gran medida también por el disparate de lo que se vino haciendo en todo este tiempo. Yo siempre cuento en los foros internacionales, a mí ya me alcanza nomás con llegar temprano, escuchar cuando hablan los demás, cumplir los 10 minutos de tiempo que tengo y quedarme durante toda la reunión para ser el ídolo, ¿no? Simplemente porque la comparación con lo que había antes es tan fácil de superar. Pero bueno, obviamente que no nos contentamos con hacer las cosas mejor que el desastre que nos dejaron. Estamos reconstruyendo el tejido social, el tejido económico, el tejido diplomático. Estamos volviendo a poner a Argentina en la senda del crecimiento, tomando algunas medidas difíciles, como ustedes saben, pero con la convicción de que, y esta es la convicción del presidente Macri, nosotros no gobernamos con las encuestas, gobernamos con las promesas que hicimos en la campaña y con el norte de hacia dónde vamos. No es la instantaneidad de qué piensa la opinión pública, sino cumplimos lo que dijimos y lo cumplimos porque creemos que es la manera de proyectarnos hacia un futuro mejor. En ese sentido, ¿cuáles han sido los ejes de nuestra gestión hasta ahora? El primero y principal, ordenar el desorden. Es un eufemismo esto que estoy diciendo, pero bueno, hay que ponerlo de alguna manera, ¿no? El desorden que recibimos. Y no viene al caso hacer el inventario de todas las cosas que ustedes han seguido a través de los medios. Pero ordenar el desorden es, por supuesto, una de las urgencias, porque con el arreglo económico que recibimos era imposible crecer. Lo dijo tan claramente el presidente Macri en estos días, ¿no? Cuando le preguntaron acerca de unas medidas económicas. Y dijo, vea, si nosotros no tomábamos las medidas que tomábamos, nos transformábamos en Venezuela, ¿no?
siempre hay algo peor que nos puede pasar. Y por suerte eso lo estamos evitando y estamos pegando la vuelta. Ordenar el desorden, restablecer la confianza y sentar las bases de un nuevo régimen. La confianza es esa virtud que se funda especialmente en la verdad. Ustedes van a ver que en todas las cosas que diga el gobierno del presidente Macri, el hilo conductor va a ser: dijimos esto en la campaña, no lo dijimos, no podemos mentir porque esto es lo que ha hecho el gobierno anterior, no podemos construir una nueva Argentina si no es a partir de la verdad, ¿no? Y los preceptos y los criterios básicos de funcionamiento empiezan allí. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que reconstruir el vínculo de confianza entre nosotros y de Argentina con el mundo. Para reconstruir esa confianza hay que cumplir con lo prometido, hay que ser honestos y hay que ser previsibles. Estas son esencialmente las principales variables que miran los inversores locales y los inversores extranjeros y que esperemos que estén volviendo a mirar los empresarios españoles, que como bien dijo la vicepresidente, siguen teniendo, como lo demuestra acá la presencia de Eduardo Caride, un rol fundamental en nuestra economía, que nosotros queremos que ese rol sea grande y que se profundice hacia adelante. Decía entonces que uno de los ejes de ordenar el desorden y de reconstruir la confianza requieren cumplir con lo prometido. Y todas las cosas que hemos hecho en este tiempo, que sé que han sorprendido a más de a uno, y que nos tienen en esa ronda de aplausos a la que hacía referencia la vicepresidente, son cosas que prometimos durante la campaña. Nosotros dijimos que íbamos a eliminar todos los controles de capitales y que lo íbamos a hacer en el plazo más corto posible. De hecho, lo hicimos en una semana. Nos decían en campaña que no lo podíamos hacer porque si eliminábamos estos controles y si le permitíamos a las empresas extranjeras acceder al mercado para girar dividendos, rápidamente nos íbamos a quedar sin reservas y el tipo de cambio se iba a ir a 20, 25, no sé qué eran los números que nos decían en campaña, ¿no? La verdad que llevamos ya 5 meses con un tipo de cambio estable alrededor de los 14 pesos, como ustedes saben. Lo hicimos rápido porque era la única manera de hacerlo, lo hicimos con la convicción de que era el punto de partida, que una economía encepada, nosotros teníamos ese término tristemente célebre, ¿no? Y también un emblema de todo lo que recibimos, cepos por todos lados, ¿no? Incluso en estas últimas semanas estuvo la discusión, que ustedes habrán seguido, de la ley antidespidos, que en el modo en que lo vimos nosotros desde el gobierno era un nuevo cepo, esta vez un cepo laboral, ¿no? Que le imponían un cepo a las empresas de no despedir y entendíamos que eso era la mejor garantía de no contratar. Este es un gobierno que no corre, no tiene miedo del riesgo de que en el propio proceso de creación económica se pierdan algunos puestos de trabajo. Eso pasa habitualmente. Lo importante es que se creen mucho más puestos de los que se van destruyendo. Levantamos entonces los controles o el cepo cambiario. Tuvimos una negociación frontal, sincera, dura y exitosa con aquellos que arrinconaron a Argentina durante tanto tiempo, con aquellos que litigaron en contra de Argentina y que consiguieron un fallo, a nuestro modo de ver las cosas, extraordinariamente favorable, pero un fallo al fin. Los fallos, cuando son firmes, no se discuten, se cumplen, y era muy importante en esta nueva visión de la Argentina empezar cumpliendo, por supuesto, con todos los fallos y con todas las deudas, pero muy especialmente con este que nos había mantenido aislado del mundo. Yo les explicaba en más de una ocasión, en más de un auditorio, simplemente para tomar dimensión de lo que significaba este problema. Nosotros estamos haciendo los últimos pagos a los acreedores que no aceptaron los canjes. No creo que lleguen a ser al final 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares equivalen a 2 puntos del PIB de Argentina. Una medida del absurdo es como un país de la categoría, de la cultura, de la tradición, de la historia de Argentina estuvo 15 años golpeándose
con una piedra de este tamaño, de 2 puntos del PIB. Esto es la foto del absurdo de las políticas de los últimos años, ¿no? Y quiero detenerme un segundo en esto porque esta negociación no fue solamente un logro de la administración de Macri, fue un logro de toda la República. Nosotros creíamos que esta era una discusión que había que tener en el Congreso de la Nación. Mandamos la ley para saldar la deuda con los holdouts al Congreso de la Nación. Nos decían que iba a ser difícil porque ustedes saben que no tenemos mayorías en ninguna de las dos cámaras. Y al final del cuento que ustedes conocen bien, tuvimos 2/3 en la Cámara de Diputados y 3/4 en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores tuvimos más votos del Frente para la Victoria que votos propios. No porque nuestros senadores no quisieron votar, no tenemos tantos senadores, esta es la realidad, ¿no? Pero los propios miembros del Frente para la Victoria, que durante 10 años les dijeron que nunca iban a siquiera contemplar la posibilidad de arreglar en las Cortes de Nueva York, nos acompañaron con el voto, ¿no? Y esto lo quiero remarcar porque a veces la imagen que hay fuera de Argentina es que, bueno, Macri viene con buenas intenciones y con un buen equipo, pero ¿cómo va a ser para dominar a los sindicatos? ¿Cómo va a ser para gobernar sin mayorías en el Congreso? Bueno, lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo. Otra cuestión que era muy importante para reconstruir a partir de la verdad era dejar de mentirnos con las estadísticas oficiales, ¿no? Argentina fue un país que durante 8 años mintió sistemáticamente con las estadísticas públicas, ¿no? Ese lugar sagrado en el que se metieron los militantes y se metieron funcionarios que se dedicaron sistemáticamente a mentir. Y nosotros sabíamos muy bien que mintiéndonos a nosotros mismos y mintiendo al resto del mundo no teníamos la posibilidad de recuperarnos. Entonces le dimos todo el poder a la persona que está a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el doctor Jorge Todesca, que a su vez había sido perseguido por la administración anterior por decir la verdad. Y estamos ya normalizando todo el cuerpo de estadísticas oficiales. Yo no me entero del número cuando sale, por supuesto que el presidente no se entera del número cuando sale. Esto que parece ciencia ficción es lo más normal. Esta es otra de las cosas que estamos reconstruyendo en Argentina a partir de la verdad. Y por supuesto que va a haber números que no nos van a gustar, pero bueno, estamos conformes con que desde la verdad podemos reconstruir todo lo que se perdió. Mencionaba Soraya la nueva relación con el Fondo Monetario Internacional. Otra cuestión muy álgida y muy sensible en la discusión política. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que en esta segunda mitad del año el Fondo Monetario haga su evaluación habitual de artículo 4. Ya lo hacía antes, solamente que el gobierno anterior no quería que lo publicara. Entonces la primera cosa que le dijimos al fondo fue, antes de que arranquemos con el artículo 4, queremos que ustedes publiquen y que hagamos públicos todos los informes secretos que hizo el Fondo Monetario respecto a Argentina en el último tiempo, porque la verdad es un juego de doble vía, ¿no? Y creíamos que el fondo también tenía que empezar por reconocer algunas cuestiones como efectivamente lo hizo. Corregimos precios relativos, y esto es una cuestión muy cara a los intereses de algunas empresas españolas. Empezamos a corregir esa distorsión inexplicable de precios de tarifas y de servicios públicos que estuvieron congelados durante tanto tiempo y que llevaron a que muchas de estas empresas perdieran efectivamente el control porque dependían de subsidios que ahora además están siendo investigados en la justicia, ¿no? Esta lógica de si no alcanza que no se note, que le costó al gobierno en el último año, el año pasado, el equivalente a más de 4 puntos del PIB en subsidios que estaban destinados no solamente a los que lo necesitaban, sino y fundamentalmente a los que más tienen. La mitad de lo que gastaba el gobierno anterior en subsidios terminaba en el bolsillo del 30% de los más ricos de la población. Un disparate, realmente. Un disparate que nosotros estamos modificando y que a medida que lo modificamos y encontramos errores vamos corrigiendo. Hemos establecido una tarifa social, pero que como ustedes ven cuando siguen las cuestiones en Argentina, más allá de que los aumentos han sido fuertes y de que hubiéramos preferido no tenerlos, hay una gran comprensión a lo largo de toda la población de que estas eran medidas que había que hacer, no por elección, sino por obligación, para poder volver a reconstruir lo que hacía falta para empezar a crecer.
Y esta semana, el viernes, antes de tomarme el avión, anunciamos con el presidente Macri otra deuda que teníamos que saldar, que es la deuda con nuestros jubilados. El gobierno anterior, incumpliendo fallos de nuestra propia Corte Suprema de Justicia, para que vean que no es solamente con el exterior que se incumplían los fallos, sino también con nuestra propia Corte Suprema de Justicia, venía básicamente financiándose con el dinero que no le pagaba a nuestros jubilados. Un dinero que alcanzaba alrededor de 1 punto del PIB por año. Esa es la magnitud de la deuda de un gobierno que se decía nacional y popular, que se financiaba con el incumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, esperando que en algún momento estos jubilados se murieran. Hay que decir las cosas como son. La estafa más horrible, la estafa a los jubilados, que nosotros estamos tratando de recomponer con una ley que mandamos al Congreso, que por supuesto va a exigir un esfuerzo fiscal importante, pero un esfuerzo fiscal que lo haremos y lo encararemos con mucho gusto, porque esta es una de las primeras deudas que queríamos resolver. Asumir compromisos, saldar deudas, cumplir acuerdos, el valor de la palabra que nos permite restablecer la confianza. Les decía hace un rato que nosotros, más allá de lo que le parezca a algún opositor, no gobernamos con encuestas. Yo personalmente ni las miro a las encuestas. Por un lado no tengo tiempo y por el otro lado no lo quiero perder distrayéndome con el vaivén de la opinión en un minuto, en un momento del tiempo. Si nosotros tenemos el norte, y el norte lo establecemos con un programa económico, mirando hacia el futuro, y si tenemos la consigna de cuando miramos para atrás, lo principal es cumplir con lo que dijimos, entonces el presente se va conectando entre esos dos puntos que son el pasado de cumplir con las promesas y el futuro de cumplir con los objetivos. Ese es el camino en el que estamos, no importan los costos políticos que haya que tomar, no hay miedo de corregir errores. Si algo distingue la gestión del presidente Macri en la ciudad de Buenos Aires y en estos primeros meses en la Nación, es que cuando nos equivocamos lo reconocemos. No está nada mal reconocer un error. No tenemos por qué rasgarnos las vestiduras. Lo reconocemos y lo corregimos en la medida de que podemos hacerlo, ¿no? Recibimos, sí, como ustedes saben, una herencia muy pesada en lo económico, en lo social y en lo político. No tenemos que obviar el punto de partida, y el punto de partida en muchísimas dimensiones, pero hay una que no tenemos que olvidar, y es que hoy en Argentina hay alrededor de 12 millones de argentinos que no tienen lo suficiente como para llegar dignamente a fin de mes. ¿Quién hubiera dicho que esto le podía pasar a Argentina, ¿no? Un país que tiene los recursos como para darle de comer a 400 millones de personas, no encuentra el arreglo institucional, político y social para darle de comer dignamente a todos sus habitantes, a 40 millones de personas. Y esta es quizás la herencia más urgente que tenemos que atender. Y por eso la puesta en escena y la promesa nuestra de nuestro programa de gobierno de que algunas cosas las vamos a resolver pronto, como levantar el cepo cambiario, y de que otras cosas requieren un tiempo de maduración. Nos critican mucho de la derecha, pero ustedes tendrían que ser más ortodoxos, tendrían que ajustar más el déficit fiscal, no puede ser que todavía tengan este déficit. Y nosotros lo que decimos es, dada la situación social y dada la situación política, que no tenemos mayoría en ninguna de las dos cámaras, les guste o no les guste, a nosotros porque nos gusta, al resto acéptenlo aunque no les guste, el único camino posible es el gradualismo. Ahora, en ese gradualismo nosotros vamos a cumplir con lo que prometemos. Prometimos este año bajar el déficit 1 punto, estamos yendo en esa dirección. En los primeros 4 meses del año bajamos 0,3 de punto, vale decir que estamos en camino a cumplir con esa promesa. Hay un Banco Central independiente que está tomándose en serio la lucha contra la inflación. Hay medidas de todo tipo, algunas las mencionaba la vicepresidente, que ponen en valor muchos de los sectores de Argentina que son muy competitivos y que durante tanto tiempo habían sido atacados por el gobierno anterior. La eliminación, por ejemplo, de los impuestos a las exportaciones. Es increíble que tengamos que hacer referencia a un impuesto a la exportación. En un mundo donde la competitividad nos la jugamos todos los días, el gobierno anterior eligió perseguir al sector quizás más dinámico que tiene Argentina, que es el sector
agroindustrial. Por supuesto que eso exigió un esfuerzo fiscal muy grande en un momento donde no nos sobran recursos, pero entendíamos que era la manera de poner la máquina en marcha, y así lo hicimos. Y en los primeros meses del año empezamos a ver que ya hay una reacción, sobre todo de ese sector. Por ejemplo, en el primer trimestre de este año, el volumen de exportaciones de Argentina creció un 25% interanual. La primera vez que crece en más de 5 años y el crecimiento más alto en alrededor de 10 años. ¿No? Las medidas que tomamos tienen su efecto, ¿no? Tienen su tiempo de maduración. Hay sectores que todavía vienen sufriendo la caída de la economía en la gestión anterior. Hay otros que están levantando. Estamos claramente en un punto de inflexión. Y así como tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que estar muy atentos de la situación social que heredamos, también tenemos que recordar, y ustedes lo saben muy bien a lo largo de los años, la resiliencia, la resistencia que tiene el pueblo argentino y la creatividad que tiene su pueblo y su dirigencia para salir adelante de situaciones incluso más complejas de las que tenemos hoy. El programa está en marcha, los resultados empiezan a fluir, hay un equipo de gestión que no se parece en nada a cualquier otro equipo de gestión en el pasado, no tanto porque algunos vienen del sector privado, sino porque realmente hay un funcionamiento en equipo. Si alguna crítica tengo yo para hacer de la gestión es que tengo demasiadas reuniones, ¿no? Estamos todo el tiempo coordinando entre coordinadores y ministros, pero bueno, ese vínculo social también entre los propios miembros del gabinete nos da más fuerza y nos da más tranquilidad cuando vamos tomando las decisiones y cuando vamos enfrentando los problemas, que es otra de las cuestiones que siempre nos marca el presidente Macri. No le esquiven el bulto, esta expresión que tenemos en Argentina. Cuando vean un problema, encárenlo con honestidad, con convicción, con espíritu de equipo, y que eso nos va a llevar a la mejor resolución posible de ese problema. Respecto de la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Yo sé todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina. Abusos de todo tipo. No solamente las formas. A veces en Argentina se hablaba, bueno, sí, las formas. No, las formas y el fondo de las cuestiones que se decidían. Realmente yo les agradezco la paciencia de haber aguantado todo este tiempo. Y creo que este es el momento de poner en valor toda esa paciencia, porque aparecen muchísimas oportunidades. Realmente son infinitas las oportunidades que tiene Argentina para ofrecer. Lo decía la vicepresidente, agrego algunos sectores en los que el empresariado español es especialmente competitivo. El turismo, por ejemplo. Las energías renovables o energías limpias, como les dicen ustedes. La infraestructura, tanta infraestructura que tenemos nosotros por recuperar. Otro de los grandes mitos del gobierno anterior, se comieron el capital, se comieron la infraestructura, y eso hay que volver a regenerarlo. No podemos hacerlo solos, no solamente porque en algunos capítulos no tenemos la experiencia, sino porque nos falta también el pool de capital, como ustedes saben. De hecho, otro de los capítulos importantes es el desarrollo del mercado local de capitales, en los que seguramente podemos tener un intercambio muy fluido con autoridades españolas, con inversores españoles también. En fin, como bien dijo la vicepresidente, España pelea con Estados Unidos por el primer lugar en inversiones extranjeras en Argentina. Nosotros queremos que le gane a Estados Unidos, no solamente que pelee. Y por eso estamos acá, por eso estamos en esta visita que realmente me honra el auditorio, José Luis, que has logrado traer. Estamos con el optimismo de hacer las cosas que hay que hacer, con la tranquilidad de que estamos haciendo lo que prometimos y esperando que de adentro y de afuera nos acompañen con su apoyo y sobre todo con su inversión y con su vocación de tomar riesgos. Nuestros empresarios están un poco sacudidos por tantos años de no aprender a tomar riesgos y yo siempre les digo, si ustedes no se apistolan, si no se ponen en línea, van a venir colegas de otro lado, como de España o de algún otro lugar del mundo, a empujarlos a que se animen a tomar ese riesgo que ustedes ahora
no se están animando a tomar. Pero en fin, tenemos una historia común que es innegable, tenemos vínculos que exceden cualquier dimensión de la vida de todos los días, tenemos una tradición común, tenemos tanto por compartir y tenemos tanto tiempo perdido que mi llamado hoy es a que empecemos a transitar ese camino de vuelta juntos, Argentina y España. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un encanto escuchar un español tan florido como el que ustedes emplean. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor ministro. Hay muchas preguntas. Empiezo por esta de Antonio Robles, que dice: usted se encuentra en España y visitará otros países e instituciones europeas para atraer inversiones que generen empleo y crecimiento económico en Argentina. ¿Qué objetivos concretos tiene respecto de España y de qué sectores les interesa prioritariamente? ¿Cree que va a tener efecto la advertencia que ha dado usted a los empresarios argentinos? Si no invierten ustedes, ¿vendrán de fuera? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Los sectores, yo identifiqué algunos, pero realmente están vastas las posibilidades que ofrece Argentina. Es un país muy poco densamente poblado, rico en recursos humanos, pero también en recursos naturales. Yo estuve hace una semana en la provincia de San Juan y hice una recorrida por pequeñas y medianas empresas. Y hubo dos empresas que me impactaron muy especialmente. Había una empresa que es un taller que repara motores, muy ligada a la empresa, al sector minero en San Juan, que es el principal sector. 36 operarios tienen, están hace 40 años, han tenido una crisis feroz en los últimos años, pero no han perdido empleos y trabajan casi, el promedio, si recuerdo bien, eran 32 años en promedio de permanencia de cada uno de los empleados, ¿no? Y estaban con el mismo espíritu de siempre. Y la otra empresa que me impresionó muchísimo es Ansilta. No sé si ustedes conocen Ansilta, es una empresa que produce equipo de alta montaña de primer nivel. Ansilta es la única licenciataria en América Latina del Gore-Tex, que es ese material que se hace para las camperas de esquí, para el alpinismo y demás. Y salíamos de esa reunión con Luis Alberto Moreno, Enrique, y me decía Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, es difícil encontrar en América Latina un proyecto del cual uno pueda decir calidad mundial, ¿no? Esto es Argentina. No hay más que buscar por qué estas perlas aparecen, ¿no? Entonces yo no quisiera circunscribirlo solamente a un sector. Hay que hacer la maleta, como dicen ustedes, darse una vuelta y ver todas las oportunidades que hay allá. Y yo espero que ustedes agarren la maleta y se den la vuelta, porque yendo al corazón de la pregunta, sí, espero que el empuje y el optimismo que veo afuera efectivamente convenza un poco más a nuestros empresarios, que tienen buenas razones para ser cautos, porque la historia no los acompaña, ¿no? Pero como yo les digo, el tren, no es que el tren está saliendo, el tren ya partió, ¿no? El tren ya partió porque las oportunidades están ahora, y si uno se demora un poco, bueno, deja pasar la oportunidad. Mi llamado, me preguntaban a dónde más estoy yendo en este viaje. Estoy yendo a París a una reunión de ministros de la OCDE, pero esencialmente el foco de este viaje de esta semana son todas las reuniones que tengo en Madrid. Me hubiera gustado pasar por Barcelona también, pero no tenía tiempo. Las reuniones que tengo en Madrid con auditorios como este, en el cual la idea es intercambiar opiniones y que efectivamente los empresarios españoles puedan ver de primera mano todos los cambios que estamos intentando lograr en Argentina, y que, como bien mencionó Soraya, no nos alcanza con la palmada, ¿no? Queremos que esa palmada se transforme en acto, porque nosotros no estamos para el bronce y no estamos para la foto y para que nos aplaudan en auditorios como este. Recorremos el mundo para que en Argentina haya empleos de calidad, empleos dignos, y para que esa inversión que genera empleos
nos acerque cada vez más a ese objetivo que marcamos en la campaña de pobreza cero. Por supuesto no lo vamos a lograr en un mandato, pero queremos empezar a sentar las bases de un país que empieza a transformar la lógica, sobre todo populista, de los últimos años, que nos llevó al peor lugar posible, con excepción de Venezuela. Francisco Lastra le insiste en la misma línea de la pregunta anterior. Además de en el sector de las energías renovables... Está desbordado de preguntas, José Luis. No saben lo que es todas las esquelas que tiene ahí. Sí, yo trataré de administrarlo lo mejor posible, se lo aseguro. Francisco Lastra dice, además de en el sector de las energías renovables, ¿en qué otras ramas de actividad hay oportunidades de inversión para empresas españolas? Bueno, la pregunta repite un poco lo anterior. Nosotros hemos creado una agencia federal de inversiones. Yo creo que una buena idea es que pronto venga el presidente de esa agencia a intercambiar con ustedes. Es la agencia que se está encargando de juntar los proyectos de inversión a través de las distintas carteras. Y sobre todo esta agencia está en estos momentos tratando de hacer un recorrido con cada uno de los gobernadores de cada una de las provincias para incorporar en el menú aquellas inversiones que son más importantes para los gobiernos locales, municipales y provinciales. Ese trabajo se está haciendo en estos momentos, todavía no está terminado, pero esencialmente es un inventario de todas las cosas que nos falta hacer y de todos los sectores en donde nos falta inversión. Ustedes vean, para contestarlo desde la macro, hay un número muy sencillo. El año pasado la inversión en Argentina respecto del PIB fue de menos del 20%, 18,5, 19. Nosotros necesitamos que eso vaya a 23, 24, quizás 25 para que Argentina crezca fuertemente. Necesitamos 6 puntos más del PIB de inversión. No los podemos hacer todos desde el sector público, si bien tenemos nuestro programa de infraestructura al que le vamos a dedicar quizás 2 puntos del PIB, pero los otros 4 puntos del PIB dependen del sector privado. Y en ese objetivo, como dije antes, están todos los sectores y ustedes van a ver prontamente el inventario. En septiembre de este año vamos a hacer una conferencia en Buenos Aires con réplicas en algunas otras sedes del mundo, donde básicamente el logo va a ser vender Argentina y vender los proyectos de inversión. Esto va a estar a cargo de la Agencia Federal de Inversiones y creo que para los que están interesados en Argentina es una buena oportunidad. Septiembre además es un tiempo bárbaro en Buenos Aires, todavía no florecieron los jacarandáes, pero casi. Y creo que ese va a ser un buen momento para intercambiar con los distintos inversores de todo el mundo, ¿no? Jacinto de la Riva le dice lo que le leo. Enhorabuena por su proyecto de suprimir el cepo cambiario, por intentar restaurar la seguridad jurídica, por recuperar las relaciones bilaterales con España. Aunque ustedes tienen el enorme reto de combatir el déficit y reducir la deuda pública, ¿qué escenario y con qué calendario piensan ustedes debe darse una eventual bajada de los impuestos en Argentina? ¿En qué sectores concretos de la población, en particular la reducción de impuestos sobre las actividades económicas, exenciones e incentivos? Hay otra pregunta sobre impuestos. La hace Javier Jorrín, del Español, y dice: ¿el esfuerzo fiscal necesario para pagar la deuda a los funcionarios significará más impuestos? Si es así, ¿qué tipo de impuestos? Bueno, junto las dos para explicar un poquito nuestro programa fiscal, que lo dije al pasar nomás, y con la reflexión que hizo Soraya de que el ministro más antipático es el ministro de Hacienda, ¿no es así, Soraya? En nuestro caso no, pero... Bueno, yo me estoy acostumbrando a ese rol, no hay más remedio, pero es lo que pide la patria y lo que pide la hora, ¿no? Nosotros recibimos una situación fiscal muy delicada, no tanto por defecto de ingresos, que fue históricamente la razón por la cual Argentina entraba en recurrentes crisis fiscales, sino por derroche del gasto, ni siquiera diría exceso del gasto, sino derroche del gasto.
Un gasto que entre los capítulos del derroche, por supuesto que incluye, como ha incluido y no nos queda ninguna duda, la corrupción obscena del gobierno anterior, que está siendo investigada por la justicia, donde debe ser investigada y donde, si hace falta, nosotros llevaremos las pruebas que haya que llevar. Simplemente para darles una perspectiva. Cuando Argentina retomó la democracia en 1983, la presión tributaria, vale decir la recaudación de impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, expresada en proporción del PIB, era de solamente 13 puntos. Vale decir, solamente 1 de 8 pesos que generaba la economía eran intermediados a través de los distintos niveles del sector público. Este es el momento en el que asumió el doctor Alfonsín, ¿no? Era muy difícil en ese momento administrar la cosa pública, y Enrique está moviendo la cabeza y lo sabe muy bien, con tan pocos recursos a disposición. Y esta ha sido la principal razón de estas crisis recurrentes en Argentina, porque a medida que entramos en un ciclo de expansión, lo que ocurre naturalmente es que hay una demanda mayor por bienes y servicios públicos, hay una vocación del gobierno por satisfacer esa demanda, pero si hay una imposibilidad por el lado de los recursos, durante algún tiempo esto se financia con deuda, empieza con deuda externa, después sigue con deuda local, termina con la peor deuda, que es la monetaria del Banco Central, y esto era básicamente el combustible de las crisis recurrentes de Argentina, que eran fiscales, financieras, sociales y económicas, ¿no? Porque se juntaba todo. La diferencia a esta vuelta es que cuando hacemos el inventario de la herencia, el problema fiscal no es un problema de defecto de recursos. De hecho, la presión tributaria hoy anda cerca de 40 puntos del PIB. Debiera ser 3 veces más fácil hoy gobernar un municipio, una provincia o la propia Argentina que lo que fue cuando asumió el doctor Alfonsín en la recuperación democrática. Debiera ser, ¿no? Por supuesto que hay excepciones. Pero en principio no tenemos un problema de falta de recursos, y yendo a la pregunta que hace el señor, nuestro programa es eventualmente una reforma tributaria que vaya reduciendo algunos impuestos en sectores clave, sectores impuestos muy distorsivos, pero por supuesto que no lo podemos hacer hasta que hayamos ordenado la cuestión fiscal, ¿no? Y por eso nosotros tenemos un programa fiscal que es muy ambicioso, con metas que nos llevan del déficit que heredamos el año pasado de 6 puntos del PBI a 4,8% este año. Esta parte del programa es muy ambiciosa porque no esperamos que haya un crecimiento significativo en Argentina este año. Por lo tanto, mejorar las cuentas públicas en el marco de una economía estancada o que se está reordenando es mucho más ambicioso que hacerlo en el marco de una economía en expansión. Ya para el año que viene tenemos un objetivo de déficit de 3,3 puntos del PIB. Me parece que en España están debajo de eso todavía, ¿no, Soraya? ¿Por ahí andan? Más o menos. Bueno, los chilenos están en 3,3, así que lo que estamos aspirando nosotros es fiscalmente hacer como Chile el año que viene. Eso suena más ambicioso, ¿no es así? 1,8 en el año siguiente, para cerrar en el 2019 con un déficit de medio punto del PBI. Estas metas, por supuesto, que son compatibles con las metas que hemos establecido de inflación, de una reducción gradual de la inflación. Tenemos un rango de 12 a 17% el año que viene y bajando hacia 5% en el 2019. Por supuesto que esto no lo podemos hacer de golpe por las explicaciones que ya he dado antes, pero bueno, el programa monetario, financiero y fiscal se ajusta a estos parámetros con la diferencia que hice mención antes. Partimos con demasiados impuestos y demasiados gastos. Creemos que el lugar donde hay que ordenar es en el derroche del gasto. Lo estamos haciendo en algunos campos ya, y como efectivamente se demuestra, siendo derroche, no tiene la implicancia que hubiera tenido si no fuera derroche. Y la otra cuestión también a considerar es que arrancamos con un nivel de deuda pública que es históricamente bajo para Argentina. Entonces ese es un punto de partida que nos permite también financiar
este gradualismo, ¿no? Porque obviamente que durante algún tiempo vamos a tener que recurrir a los mercados. Como ustedes saben, nosotros hicimos una emisión este año muy importante de 16.500 millones de dólares en un solo shot. Fue la emisión más grande para mercados emergentes de la historia. Notable porque todavía no habíamos salido formalmente del default. Tuvimos un libro de casi 70.000 millones de dólares de órdenes de compra para estos bonos. Fíjense ustedes, podríamos haber cerrado 2 años de programa financiero tomando alrededor de 40.000 millones de dólares, prácticamente a la misma tasa de corte que efectivamente tuvimos, y no lo hicimos. Y no lo hicimos por 2 razones. Primero, porque creemos que nos vamos a financiar más barato hacia adelante cuando hagamos las cosas bien. Y segundo, porque nos pareció también que teníamos que dejar el campo abierto para los subnacionales, para las provincias que tienen sus proyectos de inversión, y también para el sector privado, que durante mucho tiempo estuvo fuera del mercado. La contracara de este bajo apalancamiento de la economía argentina, para que ustedes consideren, la deuda corporativa respecto del PIB es de solamente 8 puntos en Argentina. Es la más baja de América Latina y es una de las más bajas del mundo, ¿no? En momentos donde el mundo se preocupa por exceso de deuda corporativa, en China, en Brasil, en otros mercados emergentes, nosotros tenemos el problema opuesto. Digo problema porque es la contracara de todo lo que no se invirtió en Argentina en los últimos 10 años, ¿no? Pero digo, este es el punto de partida. En la medida que nosotros vayamos ordenando la cuestión fiscal, vamos a ir reduciendo el costo de financiamiento no solamente del Tesoro, sino de los gobiernos provinciales y del sector privado, y eso también va a ser un elemento que va a poner en marcha la economía y el proceso de inversión que estuvo ausente durante tanto tiempo en Argentina. Cristina Aguilera dice: los españoles estamos muy orgullosos de tener una empresa, Telefónica, considerada también como argentina y que ha resistido los avatares del kirchnerismo. Sin embargo, otra empresa, Repsol, tuvo que abandonar Argentina. Se ha cerrado un acuerdo de indemnización a esta empresa, pero ¿se ha cerrado realmente la herida? ¿Cómo superar los ecos y sinsabores de aquella situación? Me parece que hay que dejarle tiempo al tiempo, no hay otra respuesta posible. Yo creo que fue realmente un disparate lo que se hizo con Repsol y de la manera que se lo hizo. Al final del camino la compensación no fue tampoco insuficiente, digamos las cosas como son. No creo que Repsol se haya guardado los bonos que en su momento recibió, pero si lo hubiera hecho hubiera tenido un retorno de alrededor del 30% en esos bonos, entre otras cosas gracias a las decisiones que fuimos tomando nosotros, ¿no? Porque el valor de estos bonos se ha recuperado mucho en el último tiempo. Pero me parece que la discusión no es financiera, sino que es una discusión de fondo, de funcionamiento y de trato a la inversión y al empresario extranjero. Es una de las manchas de la gestión anterior que le costó muy caro a nuestro país, no solamente reputacional, sino también financieramente, y que, bueno, ustedes saben que nuestros gestos van en la dirección contraria, pero como dije durante mi alocución, la confianza es algo que se construye a lo largo de décadas y se puede perder en 2 o 3 minutos. Nosotros estamos en el camino de la reconstrucción y creo que la mejor manera de garantizar, más allá de las promesas que puede dar un gobierno, es la instauración de un Estado de Derecho, ¿no? Donde las normas funcionen, no se cambien, y donde las reglas de juego, como dije, sean absolutamente previsibles. Esa es la promesa del presidente Macri y es una promesa que, como dije antes, se enraiza en el cumplimiento de los compromisos, en el saldar las deudas, en la honestidad de los objetivos y en decir siempre la verdad, ¿no? Por sus frutos les conoceréis, dice el Evangelio. Es solamente eso lo que pedimos. No podemos más que prometer que estas cosas no van a volver a suceder y esperar del lado de ustedes que vean a medida que vamos avanzando que eso es efectivamente el objetivo y nuestro modo de proceder. Carlos López Combarros le pregunta cuántos años prevén ustedes que serán necesarios para poner los pilares para la transformación del país
¿Y qué lugar ocupa su preocupación por ir atajando la corrupción? Bueno, respecto de lo primero, nosotros estimamos que en un periodo de gestión vamos a haber sentado las bases. Somos absolutamente cuidadosos y prudentes respecto de no entusiasmarnos. Como decíamos con el presidente Macri en las primeras semanas de gobierno, acá hay que tener cuidado porque podemos ser víctimas de nuestro propio éxito, ¿no? En la medida en que algunas cosas salieron muy bien, eso generó dos problemas. Primero, una expectativa desmesurada respecto de lo que podía generar este equipo de gobierno. Después de todo, somos humanos, ¿no? Y segundo, que ese éxito despertó quizás en demasía a la oposición. Los problemas en el Parlamento empezaron cuando la oposición se dio cuenta de que quizás estábamos haciendo las cosas con demasiado buenos resultados, ¿no? Entonces también hay que administrar los distintos logros que uno va teniendo a medida que avanza. Pero entendemos que fueron 12 años de destrucción sistemática de las reglas económicas, de las instituciones más básicas, de las estadísticas, de los compromisos. Nos parece prudente pensar que necesitamos al menos 4 años para sentar las bases de lo que viene por delante. Pero son los 4 años críticos, son los 4 años del punto de inflexión de Argentina. Son 4 años en los que, si no nos salen bien las cosas, bueno, el riesgo es que volvamos a los experimentos populistas que no funcionaron en el pasado. En esos 4 años es muy importante que ustedes entiendan cuál es el recorrido, no solamente económico, sino también el recorrido político, ¿no? Nosotros decimos en el gabinete, acá es bastante sencillo lo que hay que hacer, ¿no? No hace falta un rocket scientist que nos diga, bueno, cuál es el camino. Simplemente volver a las fuentes, ¿no? No es nada extraordinario lo que estamos haciendo nosotros, es lo que haría cualquiera de ustedes en su emprendimiento familiar, en el club, digamos, ordenar las cuentas y establecer un régimen de reglas de juego que nos convenga a todos los que estamos involucrados. El gran desafío acá es la secuencia de las decisiones que vamos tomando, ¿no? Porque no solamente tenemos que acertar en el programa, sino también tenemos que acertar en la secuencia. Si damos la discusión D antes de dar la discusión A, entonces estamos arruinando tanto la A como la D. Y eso, por supuesto, es algo que iremos experimentando porque nadie tiene la bola de cristal, más allá de que hasta ahora todas las medidas que tomamos y todos los resultados que hemos visto han estado bastante en línea con lo que prevíamos antes de asumir. La pregunta tenía una segunda pata que me la olvidé, José Luis. ¿Cuál era? Corrupción. Bueno, sí, corrupción, por supuesto. ¿En qué lugar ocupa la preocupación por la corrupción en sus políticas ahora? Bueno, está en el primer lugar de las preocupaciones del presidente Macri y de todo su equipo. Con 2 dimensiones, por supuesto. Nosotros somos absolutamente contundentes respecto de que es inaceptable cualquier siquiera sospecha de corrupción en este gobierno. Y sabemos que vamos a estar más mirados que quizás cualquier otro gobierno de la historia, ¿no? Entonces, eso por supuesto no nos preocupa a nosotros, pero nos lleva a lo que ustedes saben muy bien, a veces además de ser, hay que parecer, no solamente ser absolutamente cuidadosos en el entorno, que nadie esté haciendo lo que no debe hacer, sino también tener la postura para que la población entienda de que esta lucha contra la corrupción va en serio y que no es solamente una lucha o una cruzada contra el pasado, un pasado pleno de actos de corrupción, como bien sabemos. Pero esta es una cuestión estrictamente de la justicia, y esto lo ha dicho el presidente Macri más de una vez. Incluso hay voces en Argentina que nos piden, bueno, métanlos presos, nosotros somos el Poder Ejecutivo, no podemos meter preso a nadie, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es darle al Poder Judicial toda la independencia y todos los instrumentos para que investiguen lo que tengan que investigar. Eso ya de por sí es revolucionario, porque históricamente la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Argentina no ha sido una relación que merezca demasiado orgullo por parte de los argentinos. Y esta vuelta el presidente Macri ha sido muy contundente en ese sentido. No quiere tener una relación más que formal e institucional con el Poder Judicial,
ha nombrado a 2 miembros nuevos de la Corte Suprema, con quienes no tiene ninguna relación, ni siquiera los conoce. Esperemos que el Senado lo apruebe prontamente. Y en ese sentido, la batalla contra la corrupción entonces tendrá 2 frecuencias. La frecuencia del pasado en manos de la justicia y la frecuencia del presente y del futuro en manos de un presidente que va a estar muy atento para que si aparece algún hecho de corrupción en su gobierno, va a tomar las medidas que tenga que tomar lo más pronto posible. Carmen Tudanca dice, usted ha dado un ultimátum hasta enero a los argentinos que tienen dinero fuera del país o dinero negro dentro de Argentina. ¿Cómo van a llevar a cabo esta operación de blanqueo? ¿Le preocupa que una amnistía fiscal sea criticada por la oposición, como lo ha sido la llevada a cabo en España? No me preocupa, me parece que es parte del debate que tenemos que tener y creo que los argentinos, uno de los valores en esta reconstrucción que estamos proponiendo que hay que desterrar es el de la hipocresía, ¿no? Esta cosa de que, bueno, soy muy formal por derecha, pero que tengo mis cositas escondidas en algún lugar. Nosotros no hacemos un juicio de valor, con excepción de los delitos precedentes, y esto quiero aclararlo, el sinceramiento fiscal implica perdón solamente del delito de evasión, no implica perdón por los delitos precedentes, por supuesto, y esto está absolutamente en línea con las reglas del Gafi y con toda la expresión del G20 y de los distintos organismos internacionales en el combate contra el financiamiento del terrorismo, y esto está absolutamente en línea con eso. Por supuesto que van a haber críticas, para eso vamos al Congreso, pero vamos con un programa que intenta trazar la línea entre el pasado y el futuro. Y un futuro que incluye, y que no podemos soslayar, los acuerdos que ya ha firmado Argentina con muchos otros países. De hecho, somos 48 países los que iniciamos a partir del 2017 el intercambio automático de información. Se suman una veintena más de países en el 2018. Y esto le va a dar a los distintos fiscos del mundo la facultad y la posibilidad de efectivamente intercambiar automáticamente información sin que medie la intervención de un juez. Básicamente lo que esto implica es que a partir de enero del año que viene no va a haber muchos lugares donde esconderse. Y lo que propone la OECD y los distintos organismos internacionales cuando se encara un régimen automático de intercambio de información fiscal es darle a los ciudadanos la posibilidad de ponerse al día antes de que queden expuestos, ¿no? Y esto es efectivamente lo que estamos haciendo nosotros. El perdón fiscal tiene ese objetivo, tiene una penalidad que es superior a lo que hemos visto en otros países del mundo, del 10% en los primeros 6 meses y después sube al 15% para los últimos 3 meses, mientras dure el procedimiento de sinceramiento fiscal. Y tiene además algo que por lo menos yo no he visto en ninguna experiencia anterior, que es, estamos premiando al que estuvo siempre al día con sus impuestos. Esto es importante entenderlo también, porque hay una dimensión moral por atender y porque no puede ser, como dice en nuestro tango el cambalache, que al final siempre pierden los que cumplen y siempre ganan los que no cumplen. Bueno, esta va a ser la excepción y nosotros lo que vamos a hacer es perdonar fiscalmente a todos aquellos que han estado en regla y que no se han acogido nunca a una moratoria, eliminándole algunos impuestos. No entro en detalle porque no vale la pena, pero creo que esto sí es una directriz muy distintiva de lo que hemos elevado al Congreso hoy, la semana pasada, y que no se parece en nada a cualquier ejercicio de administraciones anteriores. Pero bueno, no le tenemos miedo a la discusión parlamentaria, estamos convencidos de que esta es una herramienta que nos va a ayudar. No podríamos prometer ponernos al día con los jubilados, con esa deuda infame que acumuló el gobierno anterior, si no fuera porque creemos que podemos obtener recursos fiscales a través de este ejercicio de sinceramiento. Lo que estamos diciendo es, tracemos una línea donde el Estado Nacional se pone al día con sus deudas, con las provincias, con los jubilados, con la pequeña y mediana empresa,
pero también todos aquellos que le deben al Estado Nacional se ponen al día con el Estado Nacional, empezando por los que eligieron evadir durante mucho tiempo, habrán tenido sus razones, pero a partir de ahora empezamos un régimen diferente. Esta recaudación, digamos que extraordinaria, de impuestos todavía no cobrados, servirá para evitar vender las participaciones de la entidad oficial ANSES en las empresas privadas para pagar pensiones. Sí, nosotros creemos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que nació con el pecado original, ustedes saben, de la nacionalización de los fondos de pensión, hoy es un fondo cerrado, pero en el sentido contrario a lo que entendemos habitualmente de fondo cerrado, ¿no? No es cerrado porque no se puede entrar, es porque no se puede salir del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Los recursos quedan revolving dentro del fondo y simplemente se van anotando y no sirven prácticamente para nada. Ese fondo se fue generando no solamente por la nacionalización de los fondos privados de pensión, sino también por ese superávit ficticio que tuvo la administración del ANSES en los últimos años, no el año pasado, pero sí en los años anteriores, producto de no pagarle a los jubilados lo que había que pagarles. Entonces, se habla mucho de los futuros jubilados, pero también se tiene que hablar de los actuales jubilados, que fueron los que contribuyeron renunciando a sus recursos a pesar de tener fallos favorables en todas las instancias de la justicia. Nosotros vamos a utilizar los fondos del FGS para saldar esa deuda, los retroactivos y también los flujos hacia adelante, para que ustedes tengan una idea. Una vez que esté aprobada esta ley y que nosotros vayamos incorporando los cambios, hay 2,5 millones de jubilados que se van a beneficiar con esta ley, de los cuales 60.000 tienen una sentencia firme, hay otros 400.000 que tienen un juicio en trámite, y el resto, alrededor de 2 millones de jubilados que no iniciaron su trámite, van a beneficiarse con un aumento en las jubilaciones y en las pensiones, en algunos casos del orden del 40%. Nosotros creemos que gracias al blanqueo no va a ser necesario, y ahora sí voy a la pregunta, liquidar algunos activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero también creemos que hacia adelante es mejor tener una estructura mucho más flexible del fondo. Nos pasa, por ejemplo, no voy a dar el nombre de la empresa para que no haya problemas acá en la mesa, Eduardo, pero nos pasa con una OPA, por ejemplo, en estos días, que salió al mercado y que la ANSES no pudo cambiar su participación accionaria en esta empresa porque por ley no puede desprenderse de esas acciones. Eso lo que significa es una pérdida notable de liquidez y de valor de la inversión, ¿no? Entonces nosotros creemos que este fondo tiene que tener la flexibilidad de el día de mañana, sin apuro, de ser necesario, acceder al mercado y obtener una mejor administración de esos recursos, producto de la venta y también de la compra de nuevas participaciones accionarias. No es algo inminente, pero ya que estamos lo hemos puesto en la ley para que se discuta y sobre todo para que se derogue la ley anterior, insólita, una de las tantas leyes del gobierno anterior que fue planteada para complicarle la vida al gobierno siguiente, de impedirle al fondo del ANSES desprenderse de sus acciones a menos que lo apruebe el Congreso de la Nación con el 66% de los votos. Esto no existe en ningún país del mundo, ¿no? Bueno, ese fue uno de los regalitos nomás que nos dejaron, y ese fue con una ley. Hay varios otros que nos dejaron vía decreto de necesidad y urgencia, como por ejemplo restituirles a las provincias el 15% de los fondos coparticipables que hasta ahora iba al ANSES y que ahora deja de ir al ANSES, y por eso es tan importante restituir esos fondos, y por eso en este blanqueo, o mal llamado blanqueo, nosotros estamos proponiendo al Congreso que este impuesto especial vaya directamente al Instituto de los Jubilados. Por favor, con micrófono, de la forma más breve posible, José Ignacio Salafranca, español, embajador de la Unión Europea en Argentina. Bien, muchas gracias. Primero quisiera saludar la presencia del señor ministro esta mañana, al que tuve el placer de visitar el jueves pasado en su despacho con motivo del relanzamiento del diálogo económico y financiero entre la Unión Europea y Argentina, bloqueado desde el año 2010, y decirle, señor ministro, que es una satisfacción y un placer
escuchar el coraje, la determinación y la valentía de las medidas que ha tomado su Gobierno. Y también la expresión de principios comunes como la democracia pluralista y representativa, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la seguridad jurídica y, desde luego, también el respeto a las normas del juego democrático. Pero como estamos en un foro empresarial, me gustaría plantearle dos preguntas, es decir, pasar de los principios y de las palabras a los hechos para no quedarnos en manifestaciones puramente retóricas. ¿Cómo valora usted el intercambio de ofertas que se hizo entre la Unión Europea y el Mercosur el pasado 11 de mayo para un acuerdo equilibrado y ambicioso entre las dos partes, impulsado particularmente por España y por Argentina, puesto que las negociaciones estaban bloqueadas desde el año 2004? Y, ya que ha hablado usted de la oposición, preguntarle ¿cuándo cree que se va a acabar la luna de miel entre el Gobierno y la oposición? ¿Y qué va a pasar con los 4 peronismos existentes? Es decir, el peronismo oficialista de Scioli y Gioja, el peronismo moderado de los gobernadores intendentes, como el del gobernador Urtubey, el peronismo kirchnerista y el peronismo del señor Sergio Massa. Es decir, ¿va a acabarse esta luna de miel el año que viene con motivo de la renovación parcial del Senado? Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Yo creo que ya hemos confundido a nuestros interlocutores con tantos peronismos, ¿no? Pero bueno, es el punto de partida, es donde estábamos, y me recuerda que no desarrollé en una respuesta anterior el programa político que teníamos por delante nosotros, y tiene que ver con esta pregunta, y después voy a ir a lo de Mercosur. Como bien dijimos y como bien subraya el embajador, hay muchos peronismos en la oposición, y hay más escaños en la oposición que en el oficialismo. Y eso, por supuesto, es una situación delicada que nos exige ir tejiendo distintos acuerdos en el Congreso para aprobar las leyes. Y cuando digo distintos acuerdos me refiero a distintos acuerdos. Hay momentos donde vamos a conseguir que nos acompañe 1 o 2 o quizás 3 de estos peronismos. Hay momentos donde los 2 que nos acompañan no son los 2 que nos acompañaron en la ley anterior. Esto lo hemos visto con muchísima claridad. Por ejemplo, en la votación para salir del default nos acompañó toda la oposición, con excepción del kirchnerismo y de algunos votos de la extrema izquierda. La semana pasada, cuando fuimos al Congreso con 2 leyes muy importantes, una de transparencia y acceso a la información y otra que es esencial para nosotros, que es la devolución del IVA para los bienes de la canasta básica para una franja muy vulnerable de la población. En ambos casos tuvimos apoyo casi unánime, ¿no? Conseguimos tejer un acuerdo incluso con las fuerzas que uno nunca se hubiera imaginado, para después sí poder acordar con las fuerzas que uno sí se hubiera imaginado. Entonces, ¿qué digo? Esto es, como dicen los sajones, work in progress, ¿no? Se va resolviendo una votación a la vez, y hay que tener la flexibilidad y el pragmatismo de entender en cada momento cuál es el camino que hay que recorrer. Esto es el estado de situación hasta precisamente las elecciones del año que viene, como mencionabas, embajador. De cara a esas elecciones hay aliados que no van a querer ser aliados porque van a querer ser opositores, y entonces es para nosotros muy importante tener esa cintura de ir eligiendo el momento adecuado para cada votación, pero también es muy importante que lo que estamos haciendo desde Hacienda y desde los distintos ministerios finalmente madure y tenga sus frutos, y que de cara a esa elección del año que viene la economía esté creciendo fuertemente, que es lo que aspiramos nosotros y es lo que está, digamos, dibujado en nuestros pronósticos y en nuestro programa de gobierno. Las elecciones del año que viene son cruciales para la gestión de Macri. Solamente con una buena elección el año que viene y con más escaños en las 2 cámaras, entonces sí vamos a poder avanzar en la segunda mitad del mandato en las reformas estructurales que están pendientes. Una de ellas, me preguntaban, una reforma tributaria, pero no es la única, ¿no? Hay reformas que hoy no podríamos siquiera esbozar porque sabemos de antemano que no vamos a tener esa posibilidad de armar las distintas alianzas para cada momento, pero por supuesto que sería diferente si para
el año 2018 y la segunda mitad del mandato ya tenemos por lo menos mayoría en una de las cámaras, que es a lo que estamos aspirando. Vuelvo a lo que decía antes de la secuencia, ¿no? No nos tenemos que apurar y tenemos que ir logrando la secuencia correcta en cada parada del viaje, que es un viaje largo, que no es un sprint de 100 metros, sino que es un maratón. Maratón también parece haber sido la relación entre Mercosur y la Unión Europea. Maratón durante la cual algunos corredores se quedaron dormidos en el camino, hay que decir, ¿no? Pero por suerte hemos llegado a un hito tan importante como el que mencionabas, de finalmente un intercambio de ofertas. Parecía que no íbamos a conseguirlo, se logró. Nosotros agradecemos el apoyo de España. Fue muy importante el cambio de gobierno en Argentina, porque hasta ese momento Mercosur venía arrastrando los pies. Nosotros conseguimos el apoyo, digamos, no con especial entusiasmo, pero apoyo al fin de Brasil. Brasil tiene sus propios problemas, para ser justos, y eso nos permitió avanzar en algo que hasta ese momento estaba absolutamente bloqueado. También tuvimos, hay que decirlo, un buen gesto del gobierno de Francia, de su presidente, que vino a Buenos Aires y que nos dijo que el semáforo estaba verde para el acuerdo, y eso también habilitó el intercambio de ofertas. Me parece que ahora viene, José Ignacio, la etapa de ir puliendo las diferencias entre las dos ofertas, que no va a ser sencillo, pero hacerlo con la convicción de que ya hay una decisión política de los dos lados del Atlántico. Y nosotros vemos este acuerdo de la Unión Europea con Mercosur como un paso previo, no solamente para la mayor integración de nuestras sociedades y naciones, sino también para una mayor integración geográfica en América del Sur. Ustedes saben que el Tratado del Pacífico está avanzando muy fuertemente y, como su nombre lo indica, hacia el oeste. Nosotros entendemos que un acuerdo Unión Europea-Mercosur puede ser el camino para interconectar finalmente América del Sur, para establecer ese corredor bioceánico con un acuerdo Mercosur y el Tratado del Pacífico, y finalmente lograr lo que no se ha logrado desde Bolívar y desde San Martín, que es unificar efectivamente América del Sur, ¿no? Hoy la cosa está demasiado dividida. Brasil tiene sus problemas, la región andina está sacudida por lo que sucede en Venezuela, por algunos problemas puntuales en Ecuador. Es mucho lo que puede aportar Argentina en esta discusión, reordenando el Mercosur, y en ese reordenamiento para nosotros es vital que avancemos lo más rápido posible en este acuerdo con la Unión Europea. Una vez que lo tengamos, entonces creo que Mercosur va a tener otra estatura, creo que va a tener la estatura que soñaron el presidente Sarney y el presidente Alfonsín, finalmente, y desde ese lugar creo que sí va a ser mucho más asequible una alianza comercial más amplia en el resto de la región. Creo que nos tenemos que apurar, entre otras razones, porque a partir de agosto asume la presidencia pro tempore Venezuela, así que más vale que lo hagamos antes, porque si no nos vamos a exponer a las barbaridades de Maduro, ¿no? Siga, si quiere. No, ahí paré. Jorge Flores hace la última pregunta y quiere saber si se está inspirando en la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular en España para planificar la reforma laboral en Argentina. También le pregunta cómo cree que va a evolucionar el empleo en su país a corto o medio plazo. No, nosotros no estamos analizando una reforma laboral. Lo que estamos tratando es que se cumplan las normas que hoy existen, y estamos teniendo un diálogo muy franco con el sindicalismo, que está funcionando mucho mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Sí creemos que hay que poner en práctica reformas institucionales que fomenten la demanda de empleo, y sobre todo estamos poniendo el foco en el sector de la pequeña y mediana empresa, que es habitualmente el recipiente de la mayoría de los empleos en cualquier economía, y Argentina no es la excepción en ese sentido. Hemos mandado 2 proyectos de ley que están ya en tratamiento parlamentario, uno que se llama el primer empleo, para fomentar el empleo joven, a la vez que lo formalizamos, que es el gran problema que tenemos hoy en materia laboral en Argentina. Todavía hay casi un 40% de la planta laboral
que es informal. Esto tiene tremendas consecuencias para los trabajadores activos que no están en la formalidad, pero también para la pasividad que se pierde de esos recursos, y por eso creemos nosotros que la manera de resolver la cuestión de la sustentabilidad previsional tiene mucho que ver con incorporar estos trabajadores informales al mercado formal. La otra ley que hemos mandado al Congreso es una ley de estímulo a la pequeña y mediana empresa, con estímulos fiscales, con distintas promociones, y creemos que con esos dos proyectos de ley debidamente aprobados y debidamente implementados vamos a avanzar fuertemente en la dirección correcta. No estamos planeando de momento ninguna reforma laboral, pero bueno, lo que no quiere decir que más adelante, si vemos que es necesario y si encontramos un consenso para algo que sea en beneficio de la mayoría de los argentinos, obviamente lo vamos a considerar. Pero hoy no está en agenda. Creemos que es anterior la discusión nuestra. Hay espacios de fomento del empleo que quedaron abandonados por el gobierno anterior y que desde estas nuevas iniciativas que tienen en principio apoyo de la oposición, vamos a empezar a establecer un camino diferente. Don Eduardo Caride, presidente de Telefónica Hispanoamérica, que ha colaborado en la organización de este acto, va a despedirlo. Bueno, muchas gracias. Sonó feo. En Argentina un despido es sacar el micrófono, ya no puedo hablar. Bueno, primero agradecer al Foro de Nueva Economía la oportunidad que nos da de acompañarlos en este acto, al Gobierno de España en haberlo presidido y al ministro en acompañarnos. Quería mencionar uno de los sectores que Alfonso no mencionó, pero que nosotros creemos que hay una oportunidad infinita en Argentina porque tiene una serie de capacidades, que es todo el del mundo digital. Argentina tiene una capacidad en sus recursos humanos y ha demostrado varias veces el desarrollo de sociedades o empresas, incluso pequeñas, en el desarrollo de este mundo digital. Es una coincidencia muy grata que este esfuerzo de Argentina de volver a pertenecer al mundo suceda al mismo tiempo que está sucediendo esta revolución digital, y desde Telefónica lo que queremos es garantizar que vamos a estar ahí para acompañar al gobierno y para ser socios en este proceso de las infraestructuras necesarias para que esta revolución digital suceda en Argentina. Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Gracias.